Caminando con Dios 7. No es un lugar para quedarse, sino un lugar por donde pasar. Antes de ser reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, todos estamos espiritualmente ciegos. Todo lo que hacemos, aun cuando pensemos que estamos ayudando o guiando a otros, es, espiritualmente hablando, como ciegos guiando a otros ciegos. Pero una vez que, por la gracia de Dios, llegamos a conocerlo, nos convertimos en personas que pueden guiar a otros. No hacia nosotros, sino hacia ese mismo Dios. Uno de los errores más grandes que cometen los líderes al discipular a otros es querer que sus discípulos permanezcan cerca de ellos, ya sea por afecto o por deseo personal. Por supuesto, en algunos casos, Dios sí puede llamar a ciertos discípulos a permanecer cerca de sus líderes. Pero aun cuando ese no sea el caso, el líder debe ser capaz de aceptarlo y, si es necesario, enviarlos con gozo. No es un lugar para quedarse. Es un lugar por donde pasar. El apóstol Pablo dijo: Por tanto, les ruego que me imiten. Imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Hermanos, sigan todos mi ejemplo. Cuando Pablo decía imítenme, no estaba señalándose a sí mismo. Estaba señalando a Cristo. Estaba diciendo, caminemos juntos hacia Cristo y el reino de Dios. Debemos recordar. No estamos formando personas para nosotros. Estamos llamados a formar personas para Cristo Jesús. Estamos llamados a edificar ciudadanos del reino de Dios. Debemos levantar personas de Dios. En el nombre de Jesucristo, y solo en su nombre. Ese es el propósito mismo por el cual hemos sido llamados. Muchas personas pasaron por la vida de Pablo. Estuvo Lucas, quien permaneció con él hasta el final. Estuvo Timoteo, quien siguió siendo su hijo espiritual, fiel aún desde la distancia. Pero muchos otros simplemente pasaron. Uno de ellos fue Juan Marcos. Marcos, primo de Bernabé. Pasó una temporada bajo la influencia de Pablo. Pero al inicio del ministerio, se apartó de Pablo y Bernabé. Y más adelante volvió a separarse para ir con Bernabé a Chipre, la región natal de Bernabé. Después de dejar a Pablo, Marcos fue discipulado por Bernabé y también por Pedro. Y al final, fue usado por Dios para escribir el Evangelio de Marcos. El primero de los 4 evangelios que se escribió. A menudo vemos que surgen conflictos entre líderes y sus discípulos. Situaciones donde, aunque ninguna de las partes lo desee, terminan separándose. Por supuesto, una separación causada por el conflicto nunca es lo ideal. Pero incluso eso, debemos aprender a aceptarlo con fe. Así como Marcos, quien no fue aceptado por Pablo, terminó separándose de él y siguió a Bernabé para caminar por un camino distinto en la misión mundial. Pablo vivió un conflicto serio con Bernabé por este asunto. Algún tiempo después, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería llevar también a Juan Marcos. Pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, pues los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Tuvieron un desacuerdo tan serio que se separaron. Bernabé tomó a Marcos y se fue a Chipre. Mientras que Pablo escogió a Silas y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Recorrieron Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias. Así que Pablo y Bernabé tomaron caminos distintos por causa de un desacuerdo respecto a Marcos. Pablo continuó su servicio con Silas, y Bernabé con Marcos. Pero nuevamente, debemos aprender a recibir cada situación con fe. Incluso una separación puede llevarnos a reflexionar sobre nuestras propias faltas. A volver delante de Dios. Y puede resultar en que un solo equipo se convierta en 2, cada uno cumpliendo con su propósito. De hecho, más adelante, Pablo llegó a aceptar a Marcos en su corazón. Lo llamó su colaborador.
Y en su última carta, en 2 Timoteo, le dijo a Timoteo: trae contigo a Marcos, porque me es útil para el ministerio. Sí, la relación entre Pablo y Marcos fue una que siguió cruzando caminos. Así que, durante el tiempo que estemos juntos, simplemente damos gracias y hacemos lo mejor que podemos. Incluso si ese tiempo no dura mucho. Confiamos en la mano de Dios y damos gracias por su obra. También hubo un discípulo llamado Demas en la vida de Pablo. Demas alguna vez compartió prisión con él. Y junto a Marcos, fue llamado mi colaborador. Pero en su carta final, esto es lo que Pablo escribe. Demas me ha abandonado porque ama este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Simplemente no lo sabemos. Incluso nosotros mismos, aunque hoy estemos caminando hacia el reino de Dios. No sabemos cómo estaremos mañana. No sabemos qué camino tomarán mañana aquellos que hoy están cerca de nosotros. Ni tampoco si alguien que hoy parece haberse apartado de Dios mañana pueda volver de una manera nueva. Así que lo único que podemos hacer es ser fieles con el tiempo que se nos ha dado. Agradecidos por el ahora y dando lo mejor de nosotros. Así como muchas personas han pasado por nuestras vidas para llevarnos hasta donde estamos hoy. Muchas más seguirán pasando. Todos habitamos, en esencia, en una sala de paso. Pero si alguien es verdaderamente una persona de Dios, no puede simplemente pasar de largo frente a Dios. Esto es lo que siempre debemos recordar. Si alguien que pasó por tu vida es una persona de Dios, entonces, incluso si se fue de tu lado y ahora camina en otro lugar, con otras personas. La verdad es esta, sigue en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque todo aquel que ha nacido de nuevo por la justicia de Dios, por la gracia redentora de Jesucristo, es un hijo de Dios. Le pertenece a Dios. Es del pueblo de Dios. Es siervo de Dios. No estamos haciendo una obra propia. Estamos participando en la obra de Dios, quien es Rey y Señor. Alguien puede alejarse de nosotros. Pero si es un hijo de Dios, escogido y apartado por Él, no puede alejarse de Dios. Por otro lado, hay quienes parecían estar con nosotros por un tiempo. Pero nunca fueron escogidos ni apartados por Dios. Si se fueron, es natural. Por eso el apóstol Juan dijo: salieron de entre nosotros, pero en realidad no eran de los nuestros. Porque si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para demostrar que ninguno de ellos era de los nuestros. Ellos son del mundo, y por eso hablan desde la perspectiva del mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos escucha. Pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Todo está en las manos de Dios. Si alguien realmente pertenece a Jesucristo, entonces, dentro de la perfecta voluntad de Dios, un día permanecerá en Él. Permanecerá en la palabra de vida. Se entregará al reino de Dios por medio del Espíritu. Todo esto sucederá, dentro de Dios. Incluso si hoy estamos trabajando juntos en algo grande. Eso no significa que durará para siempre. Y el hecho de que hoy no estemos juntos, no significa que nunca nos volveremos a encontrar. Así que demos gracias por el tiempo que Dios nos ha permitido estar juntos. Y hagamos lo mejor que podamos dentro de ese tiempo. Si todos nosotros, incluyendo a los que están ahora y a los que ya se han ido, somos verdaderamente escogidos y apartados por Dios, entonces, aunque hoy estemos separados, llegará el día, en el tiempo de Dios, en que todos adoraremos juntos en su reino. Por eso, cuando comenzamos a caminar con otros en comunión con Dios, y comenzamos a guiar al pueblo de Dios en su nombre, debemos recordar que nuestro papel es el de mediador, el de un facilitador. Esto fue lo que dijo Pablo.
Espero que soporten un poco mi locura. Sí, por favor, sopórtenla. Siento por ustedes un celo que proviene de Dios. Pues los prometí en matrimonio a un solo esposo, a Cristo. Para presentarlos como una virgen pura ante Él. Nadie debe quedarse con nosotros. Nadie debe ser retenido por nosotros. Incluso si alguien está con nosotros en tiempo o en circunstancia. Nuestro corazón debe apuntar siempre más allá de nosotros, hacia Dios. Siempre debemos recordar esto. No estamos formando nuestra gente. Estamos formando gente para Jesucristo. Y debemos guiarlos hacia Él. Caminando con Dios, continúa.